Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Dialogando Puntos Importantes entre Dos Personas. Esta es tu hermana Ruth y mi mamá, su hermana Celia, gloria a Dios. Amén. Le damos gloria y honra al Señor que estamos aquí una vez más para que seamos de bendición a cada persona que nos ve en este día. Hoy vamos a traer un testimonio muy impactante para los corazones de cada uno de ustedes que nos están mirando. Amén. Que tiene que ver con la sanidad. En este diálogo les voy a hacer una pregunta a mi mamá. Sabemos que los que creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, sabemos, gloria a Dios, que a través de su sangre obtenemos esa sanidad divina. Y más importante es que cuando la ciencia, gloria a Dios, no tiene la solución, Dios tiene la solución. Gloria a Dios, ¿cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios, aleluya. Diga amén, gloria a Dios si lo cree. Vamos a empezar, gloria a Dios, con este diálogo, entrevista con ella. Y yo como hija, gloria a Dios, experimenté el tiempo a donde ella empezó su proceso en la enfermedad que ella tenía. Así que vamos a empezar, gloria a Dios. Amén. Mami, ahí te Amén. dejo. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días a aquellos hermanos que se están sintonando en este canal, ¿verdad? Dialogando puntos importantes entre dos personas. Y en este caso, pues, estamos mi hija y yo, ¿verdad? Tomando cada video, pues tomamos un tema o lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y en este día, pues, mi hija me sintió que yo pudiese, ¿verdad?, dialogar con ella en cuanto a mi testimonio de muchos años. Usted va a oír luego, ¿verdad?, cómo Dios me sanó y me dio vida, porque de la causa, pues, el cual azotaba mi cuerpo, yo, pues, morí. Pero Dios es el Dios que revive los muertos y que sana y liberta, y yo lo creo. Yo sé que usted también lo cree, porque ese es el Dios que puede hacer todas las cosas. Para Él, dice la Biblia, que para Él no hay nada imposible. Quizá para la ciencia, para el hombre, para la medicina o cuántas medicinas alternativas hay y cuántas cosas hay, ¿verdad? Remedios que usa el hombre y la mujer para poder traer alivio o sanidad a su condición, pero nada de eso. Sí pude, ¿verdad?, llegar a eso en medicina, en médico, en la ciencia, ¿verdad? Dios, sabemos que Dios le dio la sabiduría a los médicos, a la ciencia, ¿verdad? Le dio la sabiduría. Y nosotros, pues, como humanos, sabemos que vivimos un cuerpo que se enferma. Y Dios, pues, le dio esa sabiduría a los médicos, la ciencia, la medicina, para que nosotros pudiésemos llegar y usarlas, ¿no? Pero en este caso, pues, usted va a escuchar, ¿verdad?, cómo yo, yendo a esa medios, ¿verdad?, de la medicina, los médicos, no hubo sanidad, no pasó nada en mi vida, pero llegó el que sí pudo. Amén. El Dios poderoso, Jesucristo, el que en la cruz del Calvario, sabemos que Él allí cargó nuestras enfermedades, que por su llaga, dice la Biblia en Isaías 53, que nosotros, pues, somos curados. Eso lo dice la palabra, y la palabra no miente. Ella es, mire, y cuando nosotros vamos y creemos en fe, la fe mueve la mano de Dios, y en base a esa fe que tuve, ¿verdad?, de creerle a lo que dice la palabra de Dios, que Él es el que sana, Dios, pues, hizo la sanidad
y hizo el milagro, porque hubo sanidad y hubo milagro. Usted va a escuchar. Así que dejamos a mi hija y continuamos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a empezar con las preguntas, gloria a Dios. Y estas preguntas, gloria a Dios, que sea de bendición y a través de lo que salga del corazón, de nuestros corazones, gloria a Dios, más el testimonio de mi mamá pueda ser de fortaleza para su vida si están pasando por un proceso ahora mismo de una enfermedad. Amén, gloria a Dios. La primera pregunta que le voy a preguntar, que le voy a hacer, gloria a Dios, aleluya, a mi madre es: ¿cuál fue el diagnóstico que el doctor te dio y la edad que tenías en el tiempo que el doctor te dio el diagnóstico? Amén, sí, cómo no. Claro está que cuando uno va a los médicos hay una condición que uno va sintiendo en el cuerpo, y empecé a sentir que mi cuerpo pues estaba pasando algo que no estaba bien, y me estaban dando unos dolores fuertes, unos dolores que no entendía yo, porque aún acostada o no haciendo nada, no haciendo ningún tipo de ejercicio, me atacaba ese dolor en el cuerpo fuerte. Empezaba a notar que me daban lo que le llamaban los médicos en ese entonces, me daban unas crisis donde yo tenía que acostarme, y cuando yo por el dolor tenía que acostarme, y el dolor era tan fuerte que controlaba todo mi cuerpo, el movimiento de mis manos, de mis pies, de mi cuerpo, y aún solo lo que yo podía mover era la vista. Y así pasó meses, iba pasando meses, y el dolor se iba poniendo más intenso, y yo notaba también que había veces que miraba aquí mi hija, a mis otros 3 hijos, por la gracia de mi Dios y por la bendición de mi Señor, el cual me dio ese maravilloso regalo de tener, ¿verdad? De tener 4 hijos, 2 varones, 2 hembras. Y cuando ellos estaban pequeños y yo me encontraba en esa situación que me tenía que acostar, que solo movía los ojos, no podía ni hablar, y solo los escuchaba y movía mis ojos, dándole señal a ellos que algo estaba pasando en mí, y yo no podía entender. Y cuando ellos como niños al fin, ¿verdad?, sin entender lo que me estaba sucediendo, pues ellos buscaban pues sus familiares, unos que vivían cerca, o esperaban que su papá de ellos llegaba, a veces no estaba, ¿verdad? Estaba trabajando, haciendo algunas cosas. Pero bueno, le estoy hablando de muchos años. Esto sucedió pues en el año 1989. Ahora tengo 62 que voy a cumplir, si así Dios me lo permite, me da vida, en el mes de agosto. Ahora tengo 61 años. Y yo pienso que esa edad que yo tenía, si no puedo sumar ahora, darle para atrás, ¿verdad?, a la suma, el tiempo, como unos, diría yo, como unos 27, 29 años más o menos, que yo me acuerdo cuando, ¿verdad?, vino a esta enfermedad, y como dice la Biblia, azotó mi cuerpo, de Jesús, aleluya. Y basado pues a eso, pues tuve que decidir y ir a los médicos para que ellos pues hicieran exámenes y estudios, y me dijeran ellos lo que ellos pues podían diagnosticar lo que me estaba sucediendo.
Amén. ¿Y los exámenes que te daban eran exámenes fuertes para tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú pensabas cuando estabas pasando por el proceso de exámenes? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo pues naturalmente, obviamente, tenía que someterme a los exámenes que ellos determinaban que tenía que hacer. Y uno de ellos, pues, que fue, ¿verdad? Hay muchos, ellos empiezan a hacer diferentes clases de exámenes, ¿verdad? Para ellos poder diagnosticar la enfermedad o la condición por el cual uno va a los médicos. Y uno de ellos fue el que más ellos pudieron encontrar la causa, era el que me sacaron líquido de la espina dorsal, y ahí ellos también me hicieron un MRI y ellos pudieron, ¿verdad? Cuando ellos me dieron me hablaron del estudio, me dieron los resultados de los estudios. Ellos ahí ellos encontraron y ellos vieron, pero todavía ellos en ese año que yo le estoy hablando, en el año 1989, todavía no se conocía la enfermedad por el cual ellos me diagnosticaron, que la enfermedad fue esclerosis múltiple. En ese entonces, aquí en Florida, en el Jackson Memorial, no se conocía no se conocía, no estaba la medicina, no había ningún médico que supiera de esa enfermedad llamada esclerosis múltiple, y la pregunta que me estás haciendo pues fue a través de un líquido que me sacaron de la espina dorsal y un MRI. Amén. Ahora sabemos, gloria a Dios, que las noticias no son fáciles cuando nos dan un diagnóstico, y más que me acuerdo cuando éramos chiquititos, madre joven y ahora batallando con esta enfermedad. Cuando el doctor te dio el diagnóstico y te dijo con esta enfermedad el proceso que ibas a pasar, ¿cómo tú te sentiste al momento que él te explicó a ti, mira, el múltiple esclerosis te va a pasar esto y esto y esto? ¿Cómo tú te sentiste en ese momento, ese instante que él te habló? Bueno, claro está, quien se siente bien al sentir o saber, ¿verdad?, que el médico le diagnostica una enfermedad que para ellos, según la medicina, que de hecho lamentablemente en ese tiempo no había ninguna, y que ellos pues te dejan saber que no hay medicina, que es una condición progresiva, y que desafortunadamente según lo progresivo que va, podía hasta llegar a la muerte. Me sentí mal, me sentí destruida, me sentí que no tenía consuelo, humanamente me desboroné, me sentí tan mal, tan turbada. Yo no sabía, yo solamente me le quedé mirando al médico y yo le dije, pero no estoy entendiendo. Déjame aclararte, ¿verdad?, y explicarte que los médicos que yo tenía del Jackson, ninguno de ellos podían detectar la enfermedad que me estaba atacando. Simplemente llegó en ese tiempo, en el año 1989, sabía el nombre del doctor, ya no me acuerdo, pero este médico era un médico que había acabado de llegar de la India, y según este médico indio, él le dieron mi caso, y como no había muchos casos en ese entonces de esclerosis múltiple en el Jackson, no había,
si habían, pues todavía no eran diagnosticados estos pacientes y según el médico indio, pues como yo era la más que estaba más avanzada en la enfermedad, a él le entregaron mi récord y él pudo pues estudiarlo y yo tuve una consulta con este médico y este médico pues él al chequear, ¿verdad? Y al leer mi récord y ver los efectos o vamos a decir las condiciones o que me estaban pasando debido a esta enfermedad, pues este médico lo único que me dice, creo que yo sí sé lo que a usted le está pasando, señora Celia, pero vamos a proceder en ese entonces. Pues le estoy hablando, ¿verdad? No me habían hecho, me habían hecho muchos exámenes, pero nada salía. Y ahí fue cuando el médico indio fue el que dio el referido o dio la orden para que me pudieran hacer sacar líquido de la espina dorsal y que también en el hospital que se llama el Mount Sinai en Miami, allí en ese tiempo era que habían traído la máquina del MRI y él me dio el referido y estuve allí en aquel hospital haciéndome el MRI y esos dos estudios que me hizo este médico, él me los mandó a hacer porque él después cuando yo tuve la consulta, la visita con él me dice, te mandé a hacer estos estudios porque yo quería tener las pruebas en mi mano de lo que yo sospechaba que tú tienes. Y desafortunadamente aquí en Florida no hay medicina lamentablemente para esta enfermedad, por cuanto esta enfermedad no es muy conocida aquí. Yo sí sé de ella porque vengo de países donde yo he estudiado y me han tocado pacientes con esta enfermedad, pero aquí en Florida, pues usted y quizá otros más que voy a consultar pueden, ¿verdad? Pero usted, pues déjeme decirle que usted está... ya yo sé el diagnóstico suyo, usted tiene esclerosis múltiple. Yo me quedé así mirándolo porque no sabía lo que él me estaba diciendo y yo quería que él me explicara más qué era la enfermedad, ¿verdad? Porque como te contesto, me turbé, yo dije esclerosis múltiple y ¿qué es? Explíqueme, no entiendo qué va a pasar conmigo, cómo eso va a ir afectando mi vida y qué medicinas hay, o si hay cura, si no hay cura. O sea, se me vino una serie de preguntas a mi mente, del cual pues yo se las decía al médico porque me turbé, honestamente me turbé y eso fue, ¿verdad? Cómo me sentí al saber el diagnóstico que me había dado este médico. Amén. Espiritualmente, gloria a Dios, sabemos que es el Dios nuestro sanador y nacida en el Evangelio. Amén. Desde pequeña. Amén. Tú sabías o sabes que hay un Dios que sana, que murió en la cruz del Calvario, Jesús, en esa cruz. Ahora, yo sé que humanamente, como quizás muchos de los que nos están mirando, los diagnosticaron una enfermedad. Y humanamente nosotros, como tú estabas hablando, mami, que te sentías confundida, quizás muchos pensamientos entraron por tu mente, pero entrando en la área espiritual, tú le preguntabas a Dios por qué te está pasando esto espiritualmente. ¿Qué era lo que tú pensabas en la área espiritual? Bueno, al decirte que me turbé, claro,
está en que cuando un médico te diagnostica una enfermedad que para ellos no hay cura, ni menos, imagínense, medicina, entra la turbación a la vida y uno piensa en tantas cosas, en los hijos, qué va a pasar conmigo, que si me voy a morir pronto, si esto va a ser tan progresivo que voy a llegar a la muerte, qué va a pasar. O sea, entra una serie de pensamientos y en cuanto a lo espiritual, claro, uno se turba tanto que sí uno sabe y entiende por como tú me dijiste, ¿verdad? Yo fui criada en el Evangelio desde muy pequeña. Nuestros padres nos enseñaron este camino, nos enseñaron lo que es la fe, que la fe es la certeza, la fe, ¿verdad? Es la convicción de aquellas cosas que no vemos, pero sí creemos, sabemos que las vamos a ver, pero en ese momento honestamente no viene nada a tu mente, solamente viene turbación y preocupación y tantas cosas, menos el acordarte, por lo menos en mi caso, pueden haber personas que un médico le diagnostica una enfermedad que sabe que le puede causar la muerte, pero en ese momento y quizá esta persona pues rápido dice, no, yo sé que tengo un Dios que me sana y que no va a permitir que esto progrese y que no va a permitir menos que yo muera todavía, amén. Esa persona declara con su boca la fe, lo que ella cree, pero en ese momento me turbé tanto, imagínate, en esos años, ¿verdad? Que yo tenía los 4 hijos pequeños y honestamente tenía tantas cosas en mi vida que me turbé, honestamente me turbé porque me puse a pensar más en qué iba a pasar con mis hijos, quién iba a cuidar mis hijos, cómo yo iba a moverme, a hacer limpieza, a cocinar, a hacer todo el quehacer que una mujer hace, ¿verdad?, en el hogar, si iba a estar en esa condición y honestamente pues sí, mi fe decayó bastante en ese momento y iba pasando el tiempo y yo iba yendo a la cita, haciendo lo que los médicos me decían, pero mi mente estaba tan preocupada que solamente pensaba qué iba a pasar con mis hijos y quién me los iba a cuidar. Eso era lo que había en mi mente. Yo no sé, no tenía esa fe así en ese momento tan viva, tan para poder yo entender y saber que sí, era la única solución que tenía que acudir en la vida, clamar a Jesús y que Él me sanara, pero en ese momento honestamente me turbé. Amén. Me acuerdo en un tiempo cuando éramos pequeños, que llegamos a ver que estabas en una cama y lo único que movía eran los ojos, porque ya pasando el tiempo de tu enfermedad se iba empeorando. Y cuando uno está esperando, y nosotros como cristianos teniendo esa fe, Dios me va a sanar, hoy es el día, y nada pasa. ¿Te ha pasado eso a ti antes de tu sanidad? ¿Te ha pasado de que he ido a una campaña, pero no recibiste la sanidad y te ha ido para la casa triste y pensando, Dios mío, hoy será el día y no ha llegado tu sanidad en ese momento? ¿Te ha pasado eso a ti en tu vida? Sí, aun cuando yo me resigné a entender que me había llegado o me había tocado mi cuerpo esta aflicción,
de enfermedad. Ya estaba, poco a poco me iba me iba calmando, o me iba aceptando, o me iba resignando a que desafortunadamente tal enfermedad, los médicos me diagnostican que no tiene cura, y yo me iba ¿verdad? Como dije ahorita, resignando a ella. Y sí, al calmarme y a tener más calma, y a poder pensar mejor y cómo tomar la situación que estaba afectando mi cuerpo, clamaba a Dios, oraba a Dios aún en mi casa, confiaba y creía y tenía fe de que yo servía a un Dios que sana, que liberta, y que me iba a sanar. Y yo actuaba en fe. Yo decía: Señor, voy a actuar en fe, voy a creer que tú me puedes sanar. Y iba a la iglesia, oraban por mí. Cuando entraba en crisis, venía personas a mi casa, familiares venían a mi casa y oraban en fe, pero nada pasaba. Y más bien la enfermedad iba en progreso, más bien la condición se me empeoraba. Llegaba el momento en que mi alimentación ya no era la misma, llegaba el momento en que no podía caminar bien, las manos empezaban a temblarme, veía que si por ejemplo así guardaba algo, ya no me acordaba dónde yo lo había puesto, y a veces los niños ¿verdad? Se me acercaban a ver mi condición, cuando me acostaba y no podía moverme, solo los ojos. Esas eran crisis fuertes que me daban, y ahí pues ellos me llevaba al hospital, y llegaba al hospital y allá me hospitalizaban, y a veces estaba hasta por 21 días ellos haciéndome lo que ellos podían, lo que ellos, ¿verdad?, creían que me podía dar alivio al dolor, a la situación el cual me tenía. Y entonces yo ahí en el hospital, donde quiera que yo iba, yo no empezaba a tener fe, a creer, y todo el que quería orar por mí le decía: sí, ore, si usted tiene fe, yo también tengo fe. Pero nada pasaba, más bien pasaban, le voy a decir, pasaban meses, pasaban años. Así estuve aproximadamente 5 años en esta condición, los médicos buscando solución para calmar mi dolor, para quizá que la enfermedad no se aligerara tanto, pero nada de lo que me daba, nada de lo que me hacían, nada traía alivio o paraba alguna condición del cual yo no quería sentir, porque me sentía incómoda. Mire, el que usted pueda mirar sus hijos y quedársele mirando porque no se recuerda de ellos, eso es una situación triste, difícil, que no se la deseo a nadie, y más bien a su voz ya no es la voz con la que usted en ese tiempo yo cantaba o predicaba, ya no era la misma, los movimientos, ya no podía hacer ningún quehacer en mi casa, ya no podía ni tan siquiera hacerle un arrocito blanco a mis hijos, por decirlo así. Me sentía mal, me sentía incómoda, porque llegaba el cuerpo, cuando me invadía ese dolor tan fuerte, me hacía como un shutdown en mi cuerpo, y yo me sentía, amado hermano,
que yo me iba a desmayar, que no podía moverme. Y cuando me pasaba eso, pues yo rápido me acostaba porque sabía que ya iba a tener el proceso de no poderme mover más y solo mover los ojos para que los niños pudieran entender que algo me estaba pasando y pudieran ellos acudir y buscar auxilio o buscar a alguien que viniera a orar o a ayudarme o tal vez, como en muchas ocasiones pasó, llamar la rescue y que me llevaran al hospital y allí me hospitalizaban y allí ellos empezaban a hacerme exámenes en mi pelo, a chequearme con agujitas, con cable, hacerme nuevamente MRI y hacerme así cosas para ellos seguir pues buscando cómo Celia se podía aliviar, pero nada de lo que me hacían traía alivio a mi cuerpo, traía mejoría, más bien se empeoraba la situación. Y así, Ruti, pues estuve por espacio de 5 años. Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros perdemos la esperanza, gloria a Dios, aleluya, de que vendrá el momento donde Dios traerá la sanidad a nuestra vida. Y como tú mencionabas, trae aflicción a nuestras vidas porque ya no podemos hacer lo que podías hacer antes con ese ánimo, hacernos arrocitos y hacer los quehaceres de la casa. Y llega el tiempo que quizás uno piensa, ya me doy por vencido, por vencida, y buscan otras opciones para resolver la enfermedad. Pero qué lindo cuando Dios interviene en nuestras vidas. Gloria a Dios. Me quiero adelantar ahora, gloria a Dios, porque sé que has pasado por muchos procesos más en el proceso de tu enfermedad, porque vi lágrimas en los ojos de mi madre, vi el proceso de ella, no fue fácil. Pero cuando iba pasando el tiempo y me pongo a pensar de las personas que nos están mirando, que pasa el tiempo y nada, pasa el tiempo y nada. Gloria a Dios. Pero por eso que estamos hablando de este testimonio, mami, porque muchos no conocen que hay muchas soluciones allá afuera que quizás en sus mentes puedan pensar, esta es mi solución, aquella, pero una sabemos que ¿cuál es esa, mami? Jesucristo, el que sana. Sí. Dijiste una palabra que es muy importante, no perder la esperanza. Yo tenía esa esperanza y esa seguridad y esa fe de que pasando los tiempos, esa fue entonces más bien, ya no era turbación, sino era una fe creciente, una fe que crecía y una esperanza en que lo que yo estaba esperando, yo lo iba a ver. Amén. Aleluya. Y mire, quiero, ¿verdad? Aplicar o quiero, ¿verdad? Mencionar una historia bíblica en Marcos 5, capítulo 5, versículo 25, donde habla de una mujer que hacía 12 años, fíjese, esta mujer, no fueron 5 como yo, fueron 12 años. Yo me identifico mucho con esta historia de esta mujer y si usted la conoce bien, ¿verdad? Esta la puede buscar en Marcos 5, capítulo 5, verso 25 en adelante. Habla de que esta mujer, ¿verdad? Padecía de una enfermedad que la tenía bajo una aflicción. Dice la Biblia que la azotaba. Y esta enfermedad era una hemorragia que ella tenía por espacio de 12 años. ¿Sabe lo que es eso? 12 años. Y esta historia
me gusta mucho aplicarla cuando doy mi testimonio, porque dice que esta mujer buscó varios médicos. Ella buscó médicos y dice que todo lo que ella tenía, la Biblia no dice qué cantidad, pero dice que todo lo que ella tenía, todo lo había gastado en médicos, remedios. Y sabe Dios cuántas cosas esta mujer, ¿verdad? Como tú dices, hay muchas cosas que quizás nosotros buscando la solución, ¿verdad? A nuestra situación, y más si es una enfermedad, ¿verdad? Y buscamos lo habido y lo por haber, con tal de que nos traiga alivio, de que nos traiga tal vez la sanidad, buscando. Pero esta mujer buscaba en médico, buscaba en todo lo que ella podía entender que le podía quitar la aflicción y el azote donde ella estaba, ¿verdad?, sintiendo en su cuerpo. Pero llegó el momento, 12 años, wow, yo 5 años, pero llegó el momento, amado hermano, en que ahí llega la solución a la vida. Llegó la solución a esta mujer. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Jesús estaba en una multitud caminando a la casa de un hombre que le estaba diciendo a él, se llamaba Jairo, y su hija, él le estaba suplicando con insistencia que fuera Jesús con él a la casa para que mirara a su hija, que estaba gravemente enferma y estaba ya a punto de morir, según él. Entonces Jesús, ¿verdad?, viendo a este hombre llamado Jairo, que se arroja a sus pies, suplicándole con insistencia: ven a mi casa, allí tengo a mi hija que se está muriendo, por favor. Mire qué insistencia de este hombre. Mire la fe de este hombre, que sabe y entiende que a ese Jesús, el que se arroja a sus pies, es el que tiene la solución para que su hija sea sana y pueda vivir. Llegó el momento de esta mujer también. Camino Jesús a esa casa con una gran multitud. Dice que la multitud era tan grande que lo apretujaba a él. Pero esa mujer venció todas las dificultades que había. Y aún yo me imagino que esta mujer no tenía fuerza. Yo me imagino que esta mujer, bajo esa hemorragia que ella tenía, estaba tan débil, estaba anémica, tal vez no tenía fuerza. Pero esta mujer pudo vencer todo obstáculo y toda aquella multitud, tal vez no sé de dónde ella pudo haber sacado fuerza y caminar, porque ella sabía y había oído que Jesús, el que estaba ahí en esa multitud, era el único que le podía dar la sanidad. Y ella pensó: si yo logro, miren ese logro, ella hizo muchas cosas. Ella no se rindió. Ella no temió. Ella no le importó la situación que embarcaba a ella, porque ella no estaba en una situación donde todo lo que ella tocaba para esos tiempos, la persona quedaba inmunda. Mire, ella iba a tocar a Jesús, al Dios encarnado, y ella no le importó nada. Ella dijo: yo voy a llegar y si tan solo yo toco el borde de su ropa,
voy a quedar sana. Mire la fe de esta mujer. Ella no le importó las leyes, las normas, las reglas. Ella no le importó lo que podían haber dicho de ella, que estaba bajo esa hemorragia donde ella era una persona que no todo lo que tocaba o donde ella iba a quedar inmundo, pero a ella no le interesó nada de eso. Ella quería llegar donde el que verdaderamente la iba a hacer libre de esa aflicción. Y mire qué lindo, qué interesante esta historia tan bonita que me identifica. Este hombre, Jairo, con esa fe, ese ruego, esa insistencia, esa esperanza de que Jesús era el que iba a traer la sanidad a su hija y aún esta mujer. Así igual Ruti. Pasados los tiempos, la fe mía iba creciendo y entendiendo que la solución estaba en Jesús. Estaba en Jesucristo. Amén. Y sí, fue ahí. Ahí fue. Amén. El día de tu milagro, gloria a Dios. Ese día que menos quizá, mami, tú pensabas que ibas a recibir ese milagro. Ese día que tú recibiste el milagro, gloria a Dios. Durante el día, gloria a Dios, aleluya. Porque el enemigo, gloria a Dios, cuando pasamos por un proceso de enfermedad, o pasaste por el proceso de enfermedad, y lo que nos están mirando, gloria a Dios, llega un día a donde llega esa sanidad de tu vida, pero el enemigo siempre interfiere para que no puedas llegar a ese lugar, o no puedas llegar, gloria a Dios, aleluya, a recibir esa sanidad ese día. Estoy pensando, porque me estoy recordando así, el día que llegó, que había una campaña. Ese mismo día, a través de tu testimonio, en otras ocasiones he oído que ese día fue el día más peor que recibiste, más dolor de cabeza, te sentías más débil, y todos los síntomas, ese día fue más que te atacó el enemigo. Amén. Por sí. Amén. Cuando en ese mismo día, gloria a Dios, aleluya, iba a recibir esa sanidad divina. Amén. Gloria a Dios. Ahora, explícanos cuando oíste que iba a haber una gran campaña. ¿Tú sentías dentro de tu corazón, hoy es mi día? ¿O pensaste, Dios mío, como todas las veces, voy otra vez a ver si recibo mi sanidad? Aunque yo sé que la fe nunca menguó, pero humanamente quizás te sentiste, porque una enfermedad que el doctor ya te dice, esta enfermedad te va a llevar a la muerte, agota tu carne, te azota. Amén. ¿Cómo tú te sentiste el día que oíste que ese día va a haber una campaña de sanidad? Amén. Sí. Mire, en Miami, en la iglesia de Claudio Freyson, iba a llegar Oscar Agüero. Uh-huh. Iba a llegar un evangelista que se llamaba Claudio Freyson. Y Robertito, mi hijo, se enteró de esa campaña y le comentó a su papá, ¿verdad? Y me comenta a mí, ya que, como dice mi hija, había momentos que yo estaba bien, otras ocasiones me ponía pero en ese momento, desde la noche anterior, me estaba sintiendo bien mal.
estaba, honestamente, para serle honesta, me estaba sintiendo como que ya le estoy hablando de pasar de como 5 años. Ya me estaba sintiendo que honestamente ya iba a partir con el Señor. Y la situación en la cual yo sentía era dura, difícil, los dolores eran más fuertes, las crisis aumentaban, y ya estaba cansada honestamente de tantos exámenes y tantas cosas que me daban para poder aliviar mi dolor. Ya me sentía cansada, con fe y esperanza, pero a la misma vez me invadía el cansancio. Y recuerdo que cuando iba a venir este evangelista a Claudio Freyson a la iglesia de Oscar Agüero en Miami, Robertito le dice a mi papá: ¿por qué no llevamos a mami a la campaña? Fíjese la fe que tenía mi hijo, ¿verdad? Mi fe y la fe que tenía mi hijo. Él me dice: mami, ¿tú tienes fe? Y yo le dije: sí, mi hijo, yo tengo fe. Pero también, fíjese como yo, cansada del dolor, ¿verdad? Porque él podía entender que yo le contestaba así porque estaba ya cansada. Quería honestamente que Dios me recogiera y ya no sentir el dolor, ni pasar por tantos exámenes y tantas cosas sin los médicos tener la solución para mi problema. Me cansaba de oír en las clínicas que solo eran remedios y no para curación. Y ya eso me estaba agotando tanto que yo lo que quería era que Dios, mi alma estaba lista, mi alma clamaba a Dios, yo servía y sirvo a ese Dios vivo, el que yo sabía que si me había llegado la hora de partir, yo iba a hacer una mudanza, a ir a la patria celestial, a morar con Jesucristo. Pero Robertito en fe dijo: mami, si tú tienes fe, yo tengo fe. ¿Sabes qué, mami? Vamos a ir. Y mi hijo esas palabras me dieron fuerza. Y agarré ánimo y le dije a mi hijo: vamos. Tengo un dolor tan insoportable que no quisiera ni oír tan siquiera ni una panderetita chiquitita, porque todo me molestaba. Todo me molestaba en mi cabeza, más todavía, que yo no quería oír nada de ruido. Y yo sabía que si era una campaña, allí iba a haber música, iban a haber bocinas, hermanos adorando al Señor, y yo no quería pasar por todas esas cosas, pero la fe que tenía en mi hijo, el ánimo que me impartía, la fuerza que me impartía mi hijo, para que yo tomara ánimo y me pusiera y me alistara y me fuera con ellos. Me fui. Y cuando llegamos allí, amado hermano, aquella iglesia estaba tan llena, Ruti. Bueno, tú sabes, allí estaba mi hija. Aquello estaba tan llena. Yo creo que aquella iglesia, la cual pastoreaba el pastor Oscar Agüero, había más de 1,000 personas. Y cuando yo entré, el grupo de alabanza, mire, yo creo que todo para mí le va a parecer esto un poco, ¿verdad? Pero para mí risa, ¿verdad? Pero para mí yo creo que todos los instrumentos que hay en el mundo estaban allí, porque aquello
wow, aquello yo no lo podía, cada instrumento que era sonado allí, en cada cántico, en cada adoración, aquello me molestaba mi cabeza. Y yo me acuerdo que ya el momento del evangelista Claudio Freyson hacer la oración de fe por los enfermos, Robertito me toma de la mano y me dice: vente mami, por aquí vamos. Pero la gente, amado hermano, al saber cómo Dios usaba a aquel hombre en sanidad, y la fe que aquel hombre hablaba, Robertito me toma de la mano y hizo que mucha gente que habían allí, no solamente yo, mucha gente que habían enferma, paralíticos, ciegos, mudos, allí había de todo, se levantaran, hicieran una gran fila, mi hermano, que yo le dije a Rudy, a mi hijo Robertito: ¿tú crees que yo voy a parar en esa fila? No, mijo, no. Yo creo más bien que si Dios permitió que aquí en la iglesia, que pastorea aquí en el templo, que pastorea el pastor Oscar Agüero, es el lugar donde Dios me va a mudar a la patria celestial. Amén, mijo. Pero creo que no voy a poder llegar, no tengo la fuerza, siento que me estoy yendo y honestamente no voy a poder. Y la fe de ese muchacho era tan grande que él dijo: mami, yo estaba bastante gruesa, ¿sabes? Y me dijo: mami, yo no te puedo cargar, pero yo te voy a empujar de la mano y te voy a sostener por la cintura y te voy a tomar de la mano y vamos a llegar. ¿Sabe qué, mami? Vamos a llegar a como de lugar. Y yo voy a ser atrevido que esta fila tú no la vas a hacer. Yo dije: mijo, ¿qué tú vas a hacer? No hagas eso. Hay tantos enfermos que ellos también tienen el derecho, como tú y yo, de esperar. Nosotros tenemos que esperar que nos llegue el momento. A ellos también, ellos tienen ese derecho. Y mi hijo, esa fe, él se fue por encima de todo obstáculo. Él hizo como una mujer del flujo de sangre. Echó a un lado toda la multitud y caminó. Mi hijo echó a un lado y no se fijó en la fila que había. Él siguió adelante y mire, aquello parecía como que allí no había nadie. Mi hijo dijo: aquí para mí no hay nadie, lo siento mucho, mi madre tiene que llegar al altar porque ya ella está diciendo que no siente y no puede estar más de pie. Mi madre se me va a morir aquí y yo tengo fe de que mi madre va a ser sana en el nombre de Jesús. Y mire, y mi hijo, llegamos a 6 personas, de honestamente una fila que había de más de 500 personas. Esa fila era terrible. Esa fila casi llegaba hasta fuera de las puertas del templo, porque allí estaba tanta gente con una fe, creyéndole a Dios, que si llegaban a aquel altar y las manos usadas, vive Jesús, Dios usando las manos de aquel hombre, iban a ser puestas en cada uno de los que estaban allí, iban a ser sanos, ciegos iban a ver, paralíticos se iban a levantar. Aquello fue una noche de milagros, de sanidad. Aquello fue como decía este predicador que tenía hablar en él, y él decía que esto era impresionante ver cuánta gente llena de fe estaban haciendo la fila para llegar a aquel lugar, el altar, y poder aquel hombre con sus manos imponer manos y en el nombre de Jesús de Nazaret fueran sanas. Yo llegué a estar en la 6ª persona y yo mirando a mi hijo y yo decía: wow, la verdad es que este muchacho
Está terrible. Pero bueno, llegué a frente donde estaba el evangelista Claudio Fraser. ¿Y qué te parece, Ruth? Cuando yo llegué allí, él impone las manos sobre mi frente con aceite, porque la Biblia dice que pondrán aceite sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Ruthie, ¿sabe lo que me pasó? Que cuando ese hombre puso las manos en mi frente, yo caí para atrás. No sana, muerta. Morí en aquel lugar. Ahora, esto fue terrible. Terrible, creo que para ustedes también, ¿no? Claro, como que hijos, sí. Amén. cómo se sintieron al verme que caí allí y que más bien, sabe que en estas campañas, estos evangelistas y esta iglesia, pues hay médicos. Hay médicos, había médicos allí, había médicos. Y como Celia no despertaba, llegó un médico. Amén. ¿Cómo? En ese momento pasaron las horas y la iglesia de Oscar Agüero, todos los hermanos que estaban ahí ya se habían ido a su casa. Me acuerdo que cuando miramos así solo quedó unos hermanitos que nos acompañaron para esta campaña, mis hermanos, mi mamá acostada en el piso y ella no se levantaba de ahí y ya no había más nadie y ella estaba en el altar. Y de nuestra parte nosotros estábamos asustados porque mami no despertaba, no reaccionaba de ninguna manera, nada. Pero ahí estaba mi hermano, gloria a Dios, diciendo: mi mamá se va a levantar de ahí. Y ahí desesperadamente, pues nosotros como hijos, en ese momento se le salen las lágrimas a uno, porque uno dice: wow, se nos fue mami. Ella vino con fe por una sanidad, pero fue al contrario, cayó muerta ella en un altar. Así mismo es, Ruthie. Honestamente, mi experiencia vivida, ¿verdad? Quizás hay mucha gente que no puede creer esto, pero yo lo viví. Así es. Yo lo viví y sé que mi Redentor vive. Y sé que Jesús de Nazaret da vista a los ciegos, levanta al paralítico, le da oído al sordo, o sea, la audición al que no oye. Cualquier enfermedad que haya, no hay ninguna que sea imposible para él. Pero también sé, y hay prueba bíblica, que ese Jesús resucita muertos. Y allí, mi experiencia, vi dos ángeles. Le voy a contar mi experiencia. Vi dos ángeles que llevaron mi espíritu, mi alma, ¿verdad? Y yo me vi ascender al cielo con esos dos ángeles rápido. Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Mire, así, ¡fua!, rapidito. Cuando yo me doy cuenta, estoy caminando por un pasillo largo. No pude ver, no le voy a decir que vi tanto en el cielo, no. Le voy a decir mi experiencia, ¿verdad? Muy poca en el cielo. Iba caminando con los dos ángeles por un pasillo largo, pero yo podía ver con mis ojos a lo lejos una puerta doble, y esa puerta doble estaba cubierto de perlas bellas, hermosas, y íbamos caminando rumbo a esa puerta. Y ya que estábamos cerca de esa puerta, puedo ver que
que la puerta como que se iba a abrir. Y cuando esa puerta se estaba abriendo, de lejos yo oía como un coro de ángeles cantando, como una multitud de muchas voces adorando y alabando al Señor y diciendo, gracias, vive, tú vives y vives para siempre, santo, santo, y alabando al Señor en todo momento, amado hermano. Eso es mi experiencia, lo que yo podía oír, pero era una multitud incontable, amado hermano, de esas voces, esa música tan hermosa, ese coro que se oía tan precioso que yo no puedo describirle a usted, tan bello que se oía. Pero a la misma vez, amado hermano, mientras yo llegué a aquel lugar, era una paz tan indescriptible. Yo no le puedo. Ruthie me ha preguntado, mami, ¿tú puedes descifrar o decir cómo era esa paz y explicar cómo era esa paz, perdón? Y yo le digo a Ruthie, no, Ruthie, es inexplicable, no se puede, no te puedo decir. Era una paz tan hermosa, una paz que yo no pensaba en nada, ya yo no sentía dolor, yo era tan diferente, era una paz indescriptible, era una paz tan hermosa. Yo lo que quería era entrar por aquella puerta que se estaba abriendo, y yo quería unirme a esa multitud y poder adorar a Dios y poder cantarle a Dios y poder ver las clases de instrumentos o músicos o grupos musicales o no sé que habían ahí. Eso era lo que yo quería hacer y sentía una alegría y una paz tan grande que no le puedo describir, hermano. Eso es lo que yo podía sentir. Pero antes de entrar por aquella puerta, aquellos ángeles, yo pude oír una voz, la pude oír, que le ordenaron a aquellos ángeles que ellos tenían que regresarme nuevamente a la tierra, porque había algo que yo tenía que hacer que no había terminado de hacer. Esta es mi experiencia, hermano, es mi experiencia. Y yo le pregunté a ellos por qué. Ellos me dijeron, tienes que regresarte a la tierra, nos ordenan regresarte. Y yo honestamente dije, pero ¿por qué me tengo que ir de aquí? Ya estoy acá. Ya, esta paz, yo no quiero dejar de sentir este gozo y esta paz, y yo quiero ir allá, yo quiero entrar allá y cantar y adorar allá. No quiero irme de aquí. Pero ellos me decían, te tienes que regresar. Y si rápido me subieron al cielo, más rápido me bajaron. Vuelvo y repito, esta es mi experiencia. Y cuando me regresaron, amado hermano, según, ¿verdad?, me contaron o pude ver más luego la información de todo lo que estaba sucediendo mientras yo estaba allí, en aquel cuerpo estaba allí, y mi alma y mi espíritu en la patria celestial. Habían pasado unas cuantas horas. Para mí eran como 5 minutos en el cielo, pero la tierra habían pasado como, allí eran las 11 de la noche y iban a ser las 2 de la mañana, y yo estaba allí en aquel altar, aquel cuerpo estaba allí sin vida, esperando, porque supe por el mismo evangelista que le contó a mi hijo
que él se metió a un cuarto allí en el templo, en la iglesia del hermano Oscar Agüero, y él se fue de rodillas y dijo: he visto ciegos ver, he visto paralíticos levantarse, he visto cuántos enfermos en fe declarar y hablar y profesar y decir que están sanos. Pero nunca me había pasado que alguien se había muerto en una campaña, y ahora ¿qué voy a hacer? Y lo que humanamente se tiene que hacer cuando una persona muere, hay un cuerpo, llamar el forense, llamar la rescue, la policía, no sé, más bien lo que ellos iban a hacer. Pero allí estaba el cuerpo de Celia esperando lo que se iba a hacer. Pero ese Dios tan poderoso, que tiene el control de todo, que tiene el control del tiempo, de las acciones, de las decisiones, de todo, amado hermano, aleluya, siento el poder de Dios. Gloria a Dios. Ese Dios tan poderoso que tuvo el control de todo lo que estaba pasando allí mientras mi cuerpo estaba allí, ¿verdad? En aquel altar. Y Dios tomó todo control. En el forense, en la rescue, en la policía, lo que fuese. Nada, honestamente, y le estoy hablando delante de un Dios vivo, que es mi experiencia, es mi testimonio, nada de eso llegó. Y cuenta este evangelista que al pasar las horas, él oye en su corazón algo que le dice: levántate. Y ya ella regresó. Su cuerpo, su espíritu, su alma están en su cuerpo. Ve allá, no temas, ve allá. Lo que tenía que hacer con ella, yo lo hice, y ella tenía que regresar. Hay algo que ella tiene que hacer. Nosotros no nos ceñimos nosotros, a nosotros nos ciñe el Señor. A nosotros nos dirige ese Dios poderoso, bello, amado, mi amado Señor, el que me ordena y yo obedezco, el que me dice levántate ya, y yo tengo que levantarme y hacer. Gloria a Dios. El que dice al hombre y a la mujer lo que tienen que hacer, y el hombre y la mujer, si desea, porque muchos no obedecen, muchos no quieren hacerlo. Yo que quería obedecer, y al ser regresada mi espíritu y mi alma al cuerpo, honestamente esta parte me la cuentan mis hijos. Aquel evangelista le ordenó Dios, y mire que eso que hizo él tenía que ser ordenado por Así Dios. es. Aleluya. Él con su mano me dio fuerte, ¡pah! Pero yo me estoy tocando nada más. Él me dio fuerte para que aquel cuerpo reaccionara al ser introducido para traer el espíritu y el alma, ¿verdad? Y mi cuerpo comenzar a funcionar, de Jesús, la sangre, los órganos, el movimiento, todo. Mire, eso, déjeme decirle que a mi experiencia, y vuelvo y sigo repitiéndole, fue una experiencia tan maravillosa y tan impresionante. Cuando eso vuelve para atrás, es un dolor tan terrible. Yo pensaba honestamente que era el dolor de la esclerosis múltiple, y yo dije, pero aquí estoy otra vez con el dolor, y no podía levantarme porque honestamente estaba como anestesiada. Era como algo, como si le hubieran inyectado a uno anestesia en el cuerpo.
y así me sentía. Y Robertito y unos hermanos que nos acompañaban, ¿verdad? Ellos en sus emociones, en su alegría, en ver que aquella fe de Robertito, de los que estábamos allí, o los que estaban allí, aquella fe hizo mover la mano de Dios, aleluya. Y aunque yo pasé por la muerte, vive Jesús, aleluya, Dios en ese milagro tan maravilloso de devolverme la vida, el cuerpo, aleluya, mi espíritu y mi alma, aleluya, y mi cuerpo volver a funcionar, y ellos ver eso, en ellos saltaba una alegría, en ellos saltaba la alabanza, la adoración a Dios, al ver cuán maravilloso y cuán lindo y cuán potente es el Señor, amado hermanos, aleluya. Que mire, me tengo que emocionar en este momento al decirle a usted y contarle este testimonio tan impresionante y tan bello. Fue mi experiencia. Vive Dios, de ellos tomarme en mano, yo no podía caminar. Llegaban a mi casa, a mi cuarto. Eran las 5 de la mañana y honestamente ver nuevamente los dos ángeles, que para calmar aquel dolor, porque se siente dolor, yo lo experimenté, se siente dolor, derramar aceite en mi cabeza y yo sentí que eso bajaba y como que daba alivio y aquel dolor desaparecía. Al día anterior me levanto, me pruebo a mí misma, aunque no estaba dudando, no había duda de lo que Dios había hecho en mí, sino que comienzo, amado hermano, a hacer el quehacer, a atender mis hijos, normal, a reírme, a gozarme, a saber cuán y entender cuán maravilloso, qué lindo esa experiencia de haber ido al cielo y sentir y experimentar esa paz, aleluya, que solo Dios la da, esa paz que están experimentando los que están allá en el cielo ahora, esa paz que yo sé que mi esposo Juan está sintiendo ahora ya, que está experimentando ahora ya, y que experimenta todos los que mueren en Cristo y son salvos y van, ¿verdad?, directamente allá a morar a la patria celestial. Qué lindo, amado hermano, y esa es nuestra esperanza, de que un día esa paz. Y mire, mientras yo esté en esta tierra, yo quiero servirle. Somos imperfectos, fallamos, pero esa perfección la vamos a obtener cuando estemos allá. Y miren, mientras sigamos caminando, ¿verdad?, creyéndole, sirviéndole, siéndole fiel a Dios, Él nos tiene esa corona de vida que un día nos dará el Padre Celestial. Y allá estaremos, amado hermano, bien sea porque usted se fue de esta tierra por la muerte, porque algún día todos tenemos que morir, o que Cristo venga por la iglesia y que usted y yo nos vayamos a morar a la patria celestial por una eternidad, en ese gozo, cantándole al Señor, adorándole día allá. Pues la luz es Dios. Allá no creo que van a ver las horas, los tiempos, ¿verdad? Aquello allí era tan hermoso. Yo quiero ir un día. Yo siempre le pido a Dios, si es su perfecta voluntad, si me tengo que ir y pasar nuevamente por la muerte, eso es lo más seguro que tiene el hombre y la mujer cuando nace. Pero si es en el arrebatamiento, aleluya, quisiera yo, amén. Pero lo importante es que podamos llegar a la patria celestial, Ruti. Amén. ¿Qué crees, Ruti? Si oras
por aquel que nos está viendo. Amén. Para Gloria a Dios. que ese que nos está viendo, si está enfermo, si tienes una enfermedad, si hay algún problema en tu vida que te aflige, que te azota, que te tiene tal vez cansado, que ya no puedes más, que has buscado todas las soluciones en tu vida, habidas y por haber, y nada has encontrado, yo te presento a este Jesús, que le dio vida a la hija de Jairo, que le dio la salud y le quitó el azote y la aflicción a la mujer del flujo de sangre, pero que también me dio vida a mí. Y hoy yo te puedo decir a través de estos medios que Él todavía vive y quiere sanarte. Él está esperando por ti. Que tú le digas: Jesús, primero entra en mi corazón, te recibo. Si no le has recibido, si no le has aceptado como su único y exclusivo Salvador y sanador, Él está aquí, Él te está escuchando. Él quiere que tú abras su corazón y que tú le digas: Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Y sé que también en la cruz del Calvario dice tu palabra que tú llevaste toda enfermedad, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Sáname. Y Él te sana. Él te sana. No hay nada imposible para Él. No hay enfermedad, aleluya, que pueda ser diagnosticada. Vive Jesús, aleluya. El único que puede romper ese diagnóstico se llama Jesús de Nazaret. Es el único que lo puede hacer. No es la medicina, no es la ciencia, no son los médicos. Es Jesús de Nazaret. Yo lo creo porque lo viví. Así que, Ruthie, ¿qué tal si vamos a orar? termina, ora sí, por aquellas vidas que quieren que tú ores por sanidad, quieren que tú ores por salvación? Porque primero hay que sanar el alma, y luego Dios sana tu cuerpo. Así que tenemos a mi hija, ella va a concluir en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comenta, comparte, créele a ese Jesús que ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Dios te bendiga, y mi hija con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar, gloria a Dios, en la oración. Gracias, gloria Jesús. a Dios, aleluya. Gracias, Para que Jesús. Dios, gloria a Dios, sane que está Gracias. enfermo, gloria Gracias, a Dios, y Jesús. salvación, gloria a Amén. Dios, Salva, Señor. al que necesite, gloria a todos Amén. necesitamos salvación, gloria a Dios. Pero el que quiera aceptar a Jesucristo, Amén. gloria a Dios, y este Aleluya. testimonio tocado Amén. su corazón, le presentamos a Jesucristo. Vamos Amén. a orar, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios Padre, te damos te gloria y damos honra gracias por todas las vidas en este día, Señor se han Padre conectado, Santo, a través de estas redes, Padre han Santo, escuchado, mi Señor, Dios. de testimonio. Mi Dios Padre Es para Santo, tu que gloria, muriste en la cruz del es para Calvario, tu Dios honra, mío, por porque tú eres nosotros, quien Dios sana mío, por nuestras heridas, Dios toda mío, Padre enfermedad. Santo, Dios mío, yo te Tú pido, eres, Dios Señor, mío, que el tú que sanes, Dios trae mío, la Padre salvación Santo, al hombre. que tú traigas Y también fortaleza, traes Señor, la Padre sanidad. Santo, mi Dios amado, Rey de El los hombre a Reyes. la mujer y todo aquello. Seas tú, Señor, invocare tocando, tu Dios nombre, mío, Señor, Padre y su Santo. palabra Tú eres el será Dios, sana. aleluya, que sana También toda será enfermedad, sana. Dios mío. Y No para hay nada ti no hay imposible nada para ti. imposible. Sí, Señor, Creemos, Padre Jesús, Santo, Dios mío. que Que esa tu persona mano, que Dios mío, está Padre ahí Santo, aleluya, pidiéndote tocará, que Dios tú le mío, sanes. a través de la fe, Y que Dios tú mío, entres en su aleluya, esa corazón, oh certeza Dios. que creemos que tú lo vas a hacer, Tú eres Señor. el Dios que Trae salva, tú no salvación, quieres Dios que nadie mío. se pierda. Trae vida eterna, Dios mío, Tú sanas, oh aleluya. Dios. Lo que aceptaron, Dios mío, Padre No Santo, importa a si Jesucristo, Dios el mío, diagnóstico como su Salvador, médico Dios mío, Padre Santo. le ha dicho que quedan horas, Oh, mi Dios semanas, amado, meses, no sé. Dios poderoso, Solo Señor tú sabes. Jesús. Pero Sí, cuando tú Señor, y llegas, hoy te damos ese gloria y honra, diagnóstico Dios mío. queda Dios poderoso, Señor. deshacido. Sí, Señor, en el nombre Porque de tú Jesús. eres quien sana. En tu toda nombre, dolencia. Señor, así Gracias, lo creemos, Jesús. Dios. Amén. Gracias, mi Señor. Jesús. Sí, Señor. Gracias, mi Jesús. Sí, Padre. Gracias por la vida. Gracias por sanarme. Sí, Señor Jesús. Gracias
porque aunque hay Gracias, todavía Señor. efectos en mi cuerpo para dar testimonio Gracias, Señor. de que tú me Jesús. diste vida, Sí, Señor. que ese es el milagro que tú hiciste en mí. Gracias, Dios mío. Yo te doy gracias, Señor, En tu nombre, Dios porque mío. tú haces las cosas como tú quieres, Sí, Señor. para que el hombre aquel que no crea, viendo, puede creer que tú haces las cosas como Sí, tú Señor. quieres, pero que tú las haces perfectas y las haces maravillosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca la vida de las personas que están ahí. Sana, Señor. Sana la diabetes, la alta presión. Oh, Señor, sana la tuberculosis. Dale vista al ciego. Sí, Señor Jesús. Dale oído al que no oye. Aquel que no puede hablar, que pueda Sí, hablar. Señor. Aquel que está en una silla que se pueda levantar. Aquel que está postrado en una cama quizás con un tanque de oxígeno. Señor, que pueda respirar. Sí, Esos Señor Jesús, pulmones, mi Dios Señor, oh amado. Dios Padre, esas vías respiratorias puedan funcionar, Señor, oh Dios. Normal, sin tener esos tanques, Señor, esas mangas. Oh Dios mío, yo sé que tú puedes hacerlo. Levántalo, Señor, para tu gloria y tu honra, que ellos puedan testificar cuán grande y cuán maravilloso tú eres, mi Jesús. Oh Padre, sana en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya, lo creo. Sana, sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Nombre que es sobre todo nombre. Sí, Señor. Sana, mi Jesús, que ahí ellos puedan testificar, oh Dios, y contar las maravillas, Sí, Señor Jesús. las grandezas, lo que tú haces, lo que, Señor, oh Dios, lo que para ti es imposible y lo que es imposible para el hombre. Lo que es imposible para el hombre, para ti es Sí, imposible. Señor Jesús, así lo creemos. Yo lo Padre. creo. Lo que es imposible para la ciencia, para ti es posible. Lo que es imposible, aleluya, aleluya, para el hombre, para la medicina, para ti es posible. Sí, Señor Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo lo creo. Lo creemos en el nombre de Jesús de Sí, Nazaret. Señor Jesús. Lo Aleluya. creemos. Gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias. Que el Señor les bendiga, los guarda y hasta la próxima. Gloria a Dios, Dios les bendiga.